Ok, pues vamos hoy al capítulo 13 de los Hechos. Vamos a discutir unas cositas antes. Bien, pues a la altura del capítulo 13, vamos a decir que la iglesia comenzó en Jerusalén y se ha movido a diferentes lugares. Se ha movido a Damasco, a Cesarea, a Antioquía, a Siria, y al final de los Hechos se mueve a casi alrededor de 45 diferentes ciudades. Ahora, aquí estamos en el capítulo 13, que el capítulo 13 comenzó en Antioquía y va a terminar en Antioquía. Pero estamos en el capítulo, vamos a dar un poquito de resumen, en el capítulo 9 y 10 tenemos a Pedro con Cornelio y Saulo se convierte, que son realmente los dos personajes principales en todo esto. Entonces en el capítulo 11 y 12 llegamos a Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí es donde envían a Bernabé, que viene de Jerusalén, a ver qué es lo que está pasando en Antioquía, porque es una iglesia pagana, ¿verdad? Gentil, que de momento explota y es donde primero se le conoce al pueblo como cristianos. Y entonces, con todas estas experiencias que han pasado los hermanos, la pregunta clave para ellos es: ¿hay que convertirse al judaísmo para ser cristiano? Esa es la pregunta que ellos están tratando de discernir, porque fíjense que esta gente estuvo 3 años con Jesús, pero no tenían toda idea de todas las cosas que estaban pasando. No tenían idea de todas las cosas que iban a tener que resolver. Ellos están cuestionando esto cuando Jesús había sido claro con ellos, pero ellos, ¿qué pasa? Que el entendimiento de uno, ¿qué? No es claro hasta que uno no llega a ¿dónde? A la experiencia. Por eso hay que caminar con el Señor, porque te dicen las cosas, ¿verdad? Tú vienes al estudio bíblico, te las dicen, pero cuando tú vayas y tú estás en la posición de los hermanos, tú te cuestionas cosas y tú no sabes cómo tomar decisiones. Y ahora ellos se encuentran en una posición de liderato y ellos no saben si tienen que ser judíos, convertirlos al judaísmo, o el cristiano no necesita convertirse al judaísmo. ¿Cuál es el dilema aquí? El dilema aquí no es otro que el problema de la circuncisión, porque tú te tenías que circuncidar, pero el judaísmo está basado en la ley, dijimos en el Torá, ¿verdad? Pero la circuncisión es la forma que se usó para pactar la promesa de Abraham. Y eso se dio cuando, mucho antes, cuando el Señor llamó a Abraham y le dijo: vete a tu tierra, de tu tierra y tu parentela, a la ciudad que yo te mostraré. O sea que la circuncisión es parte del pacto de Dios con Abraham. Esto no tiene nada que ver con el judaísmo. Es parte de la tradición de los judíos, pero esto es un pacto de fe, no pertenece a la ley. Entonces, para yo ser judío, yo me tengo que circuncidar. La pregunta es si voy a someter a todo el mundo a la circuncisión para poder ser cristiano. Y la contestación es no. No, porque yo soy salvo por gracia. Eso es todo. Es un regalo de Dios. Entonces, ellos todavía no tienen la contestación para esto. Y están caminando, y por eso Dios le da a Pedro ¿qué? La visión con Cornelio. Y van caminando y según van viendo, cuando llegan a Antioquía y ven todo lo que pasó en Antioquía, cuando van a Samaria y ven todo lo que pasó en Samaria, se están dando cuenta de que esta gente está recibiendo el Espíritu Santo y ni siquiera son judíos, son todos gentiles. Entonces la contestación es: en realidad yo me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Entonces comienza esa lucha de ayudar a la iglesia de Jerusalén
a los cuarteles generales de la iglesia a entender que no hay que convertirlos al judaísmo. Ese es el primer dilema. Segundo dilema. ¿Quién entonces estará a cargo de evangelizar? Ya que hay que evangelizar gentiles. El Señor nos ha enviado a evangelizar gentiles. ¿Quién estará a cargo de evangelizar esos gentiles? ¿Será Pedro? Porque o es Pedro o es Pablo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver, hemos estado en un capítulo, el capítulo 11, aquí estuvo Pedro, después estuvo Saulo, aquí estuvo Pedro, aquí estuvo Saulo, después estuvo Pedro, y ahora vamos a ver en el 13, porque vamos brincando de uno a otro y no hay como una secuencia de la historia, pero vamos a ver que ahora Saulo, llamado Pablo por primera vez en el capítulo 13, toma control, y porque ya Dios le había revelado a él en el capítulo 9, no a él, a Ananías, cuando dejó a Pablo ciego, que lo tumbó del caballo, le dijo, déjalo porque instrumento mío es para los gentiles. Ya Dios había dicho eso, pero ninguno de ellos había estado allí, ninguno de los discípulos, solamente había estado Ananías. Y ahora entonces se toma la decisión, ¿verdad? O no se toma, pero se ve, porque ya Pablo sabía, Pablo había recibido el llamado. Bien, y a la altura del capítulo 13 es que nos encontramos ahora. Bien, entonces, ahora entonces vamos a ver a Pablo y a Bernabé, y aquí hay un discurso que toma bastante tiempo y yo voy a ir poquito a poco, aunque nos tome todo, yo no sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero hay como 52 versículos aquí. Vamos entonces poco a poco. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros y maestros, y Bernabé Simón, el que llamaban Niger, como quiera que usted le llamen, pero el hombre viene de África y era de raza negra, por eso es que le llaman así. Lucio de Cirene, quiere decir que viene de Cirene. En el tiempo de antes se le llamaba a la gente por su nombre y el segundo era de su procedencia, por eso es Saulo de Tarso, ¿verdad? Porque procede de Tarso. Y Lucio viene de Cirene. Y entonces está Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Este Herodes, tetrarca, había sido el que le había cortado la cabeza ¿cómo se llama él? A Juan el Bautista. Y ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, hasta ahora, ¿verdad? Jerusalén había sido el centro del ministerio y Pedro, el discípulo, dirigiendo la operación, porque él era el que estaba dirigiendo todas las cosas. Pero de aquí en adelante, Antioquía y en Siria, Pablo es el nuevo líder, se convierte en el nuevo líder, porque la iglesia se está moviendo en este tiempo. Entonces la iglesia en Antioquía, inicialmente, ¿verdad? Fue una iglesia de gentiles, una iglesia pagana, pero estaba creciendo aceleradamente espiritualmente. Esto era una ciudad cosmopolita y había gente de diferentes lugares y por eso es que mandan una persona de Jerusalén a ver qué es lo que está sucediendo allí y mandan a Bernabé. Entonces nos habla de las personas que estaban en este lugar. Nos habla de Bernabé, nos habla de Simón. Simón fue uno de los fundadores de esta iglesia. Nos habla de Manaén, hermano de Herodes, y nos habla de Saulo.
Algunos de ellos eran profetas, no habían apóstoles aquí, pero estos profetas establecieron el fundamento de la iglesia, recuerden eso, que eran los que establecieron el fundamento de la iglesia cristiana, no de la iglesia de Antioquía. Yo hablo de la iglesia en general. Fueron los profetas y los discípulos. Los que entonces trabajaron sobre ese fundamento fueron entonces los maestros o pastores que se encargaron de cada una de las iglesias. Estos hombres estaban estableciendo los fundamentos y ellos estuvieron en la iglesia de Antioquía por varios, yo creo que como por un año estuvo allí Bernabé y Saulo. Entonces llega el momento en que comienza el ayuno o la oración. Ellos iniciaban el culto con ayuno y oración. Y luego que hacían el ayuno y la oración, entonces adoraban y traían la palabra. Llega ese momento y el Espíritu Santo entonces separa a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Pero ahí es donde ellos comienzan con el primer viaje misionero. Y ahora es que entonces se van y vamos a ver cómo se da el primer viaje misionero. Decimos el primero, pero en aquel momento era un viaje misionero. Ellos no sabían que iban a tener más de uno, ¿verdad? Así es que nosotros sabemos porque sabemos que hubo más de uno. Pero entonces se van estos apóstoles y dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron, yo le traje algo, a Seleucia, ¿dónde está? Acá. Yo les traje un mapa para que vean cómo se da. Sí, déjame ayudarte por acá. Yo creo que ahí hay dos. Ok, es un pequeñito, pero ustedes salen de aquí, de donde está Antioch, y ven debajo que dice Seleucia. ¿Lo ven aquí? Oh, tú no tienes. Y vamos a ver que el proceso se va como dicen las rayitas, ¿ok? Como dicen las rayitas. En esta área de aquí, que él termine. Esta área de aquí es Asia, esta área, y luego esta área al otro lado de Asia, ahí es que está la región de Galacia, de donde viene la iglesia de los Gálatas, que incluye toda esta parte, que ustedes saben que él le escribe una carta a la iglesia de Gálatas, ¿cierto? Bien, entonces, en la parte de abajo, ustedes ven que aquí está Jerusalén, en esta parte de aquí, pero arriba esto es Siria. Es Siria. Bien, entonces vamos a ver la trayectoria que ellos están siguiendo usando este mapita. Entonces dice, voy a continuar en el 4. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas con los judíos. En Seleucia no nos hablan, ¿verdad?, de la actividad que ellos tienen ahí, pero entonces dice que cuando llegan, el próximo paso es Salamina, que es parte de Chipre, que es la región que está en el medio. Ahí estuvieron y fueron llevando la palabra. En las sinagogas de los judíos, recuerden que cada vez que ellos iban a algún lugar, el primer lugar de encuentro era la sinagoga, porque allí se le daba espacio para que ellos hablaran. La costumbre era que se llevaba el culto y cuando habían visitantes, entonces se le daba espacio a los visitantes y se le preguntaba si querían decir algunas palabras para la edificación de la iglesia.
Pero en este momento tenemos tal vez un elemento más, y es que Pablo era muy conocido entre todas las iglesias. Pablo tenía renombre, un hombre educado a los pies de Gamaliel, un hombre que todo el mundo conocía en el mundo de los fariseos, y lo reconocían inmediatamente, le pedían que hablara. Bien, entonces luego también tenían a Juan de ayudante. Le estoy adelantando todo lo que se supone que le diga después, pero según lo voy leyendo me acuerdo. Ok, entonces Juan es primo de Bernabé, pero Juan es Juan Marcos. Juan Marcos vivía en Jerusalén y estaba en los tiempos de Jesús, siguiendo a Jesús. Jesús tenía muchos discípulos, no eran estos 12. Estos 12 fueron los que él seleccionó, pero a él le seguían multitud de discípulos. Él envió como 60 en una ocasión con los otros discípulos a hacer diferentes cosas en el pueblo. Jesús tenía muchos y entre ellos estaba Juan Marcos, y Juan Marcos fue el que escribió el libro de Marcos, primo de Bernabé, y él se va con Pablo y con Bernabé a hacer esta travesía. Y entonces dice, habiendo atravesado toda la isla de Pafos, es la parte de abajo, esa es la capital de Chipre. O sea que fueron de Salamis a Pafro, abajo, y allí entonces hallaron a cierto mago, estoy en el versículo 6, a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Allí se encuentran con este personaje que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Sergio Paulo era un oficial romano, era el gobernador de toda esa región. Y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero lo resistía Elimas. Elimas es el mago, es otro nombre para Bar-Jesús. Es el mismo, el mago. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Él está tratando de interferir con el mensaje que el procónsul quiere escuchar. Entonces Saulo, que también es Pablo, es la primera vez que se le dice Pablo en el Nuevo Testamento, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esta es la primera vez que Pablo se expresa. Es la primera vez que él va a un viaje misionero y es la primera vez que se expresa de esta manera. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado de la doctrina. Bien. Lo que era una oposición para el varón de Dios poderle hablar al procónsul, terminó en bendición, porque al él llamarle la atención, el milagro ocurrió y el hombre quedó ciego. Y por la ceguera de él, entonces el procónsul alcanzó salvación, porque creyó. De manera que Pablo toma autoridad y hace una diferencia, ¿verdad? Porque dejó a relieve lo que el mago estaba haciendo y no se quedó callado, y es la autoridad que Dios le da, y entonces trae salvación al procónsul. Como quiera, el procónsul alcanzó lo que él quería. Bien, pero aquí no se queda todo. Entonces ahora, de ahí, de Pafos, ahora vamos hacia arriba, vamos hacia Perga y vamos hacia Pisidian. Ahora nos vamos a mover al versículo 13. Y dice, habiendo zarpado de Pafos,
Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Perge de Panfilia. Esta es la próxima parada que ustedes ven ahí. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí ocurrió una situación entre Bernabé, Pablo y Juan. Y se cree que cuando llegaron a Perga había un brote de malaria. Y entonces se enfermó Pablo y él subió a Antioquía. No, esta es la Antioquía donde comenzamos. Si se fijan, hay una Antioquía a este lado y hay una Antioquía acá arriba. Por eso yo dije que el capítulo 13 comienza en Antioquía y termina en Antioquía, porque comienza en Antioquía acá en Siria, pero termina en Antioquía en Galacia. ¿Ok? Pero en realidad estaban en Pisidian, que es el lugar donde estaba Antioquía. Bien, ellos se mueven más arriba y lo vamos a ver en el libro de Gálatas. Buscamos Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas. A mi Gálatas se me esconde aquí. Si vamos a Gálatas 4, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Yo lo apunté mal. 4. Ay, es que estoy en Corintios. Alguien que lo tenga y lo lea. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. That's it, 13 y 14. 14. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Muy bien. Él escribe a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y le dice, ustedes no me rechazaron porque él subió por una condición que tenía. En ese tiempo, Juan Marcos decide regresar a Jerusalén y ustedes van a ver más adelante que Pablo se molesta con él y no le permite ir en el próximo viaje misionero porque los dejó a mitad. Pero luego se reconcilian. Entonces eso hizo que Bernabé y Pablo en el próximo viaje se dividieran porque Juan Marcos es primo de Bernabé y Bernabé quería llevarlo, pero como Pablo no quiso, entonces se fueron por rumbos separados. De manera que Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo, como siempre hacían, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, dice, hablad. Entonces Pablo no perdió tiempo, ¿verdad? Dice que levantándose, hecha la señal en silencio, con una mano, comenzó a hablar. Entonces aquí Pablo pide la palabra y este es el primer discurso de Pablo en el libro de los Hechos. Y vamos a ir poco a poco, vamos a ir tratando de explicar lo que sucede aquí. Le voy a dar un resumen de todo lo que está pasando en este discurso. Lo primero que Pablo hace es que él repasa la historia. Pablo tiene que ir a los antepasados para dejarles saber a ellos que los profetas y todo lo que ha sucedido está en el Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos conocen. Esa es la ley de ellos y ellos la conocen muy bien. La manera de justificar todas estas cosas es yendo hacia el Antiguo Testamento. Él da un repaso histórico de lo que ocurrió en Israel y preparando el camino, ¿verdad?, para la llegada del Mesías. Habla de Juan el Bautista hasta que llega al Mesías.
Y les deja saber que la nación de Israel, como todos sabemos, no siempre fue fiel, sino que fue contenciosa con Dios. Y no entendieron el mensaje. No lo entendieron, aunque conocían la palabra, no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? ¿Qué ustedes creen? Conocían la palabra, pero no la entendían. La palabra de la ley. Sí, la ley. No hablemos de Jesucristo todavía. Conocían la palabra, ellos se la sabían de memoria, pero no la entendían. Pero el corazón, yo creo que ya en su corazón estaban, como, para mí que yo creo que era tan lírica, ¿sabes? Ellos estaban tan estrictos que ellos no la procesaron, ellos tenían duro su corazón. ¿Por qué no la procesaron? No se la habían explicado. Yo creo que en la sinagoga se habla de la palabra todo el tiempo. Yo creo que estaban más, No había el Espíritu Santo, ajá. estaban más enfatizados en la ley y en las reglas. Pero habían personas que no tenían el Espíritu Santo y que tenían íntima comunión con Dios en el Antiguo Testamento. Hechos 1:8 que habla cuando se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne, o sea que sí había Espíritu Santo. Sí, pero no, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre el rey y el profeta, pero no sobre el que Dios llamara, ¿verdad? Si habían jueces, los jueces. Eran de duros corazones también porque se habían mezclado con otras culturas y habían conocido otros tipos de dioses. Ujú. ¿Ves? Como nos pasa a todos, ¿verdad? Arrastramos costumbres y culturas. Ujú. Que eso al final del camino nos separan también de tener una comunión, ¿verdad? Tal vez más íntima con el Señor, porque Dios es un Dios celoso y no le gusta que, ¿verdad? Que seamos infieles. Amén. Y eso es lo que le estaba pasando a ese pueblo. Ok, sus corazones se habían endurecido porque ellos no habían sido obedientes. Y cuando tú no eres obediente, tu corazón se endurece. Entonces, si tú fuiste obediente fue porque no aplicaste la palabra, no la pusiste por obra. Al punto de que eso comenzó en ¿dónde? En el desierto, cuando Dios fue a hablarle y ellos le dijeron a Moisés, tú habla con él y a nosotros tú nos transmites. Ellos no querían no tenían esa relación. Se cauterizó la conciencia. Entonces tú puedes leer la palabra 80 veces, sentarte ahí y decir, yo no la entiendo. No la entiendes porque no quieres esa comunión con Dios, porque Dios quiso comunicarse con ellos. Y si ellos hubiesen puesto atención, ellos hubiesen comenzado a aplicar la palabra para obedecer, pero de lo que Dios se quejaba todo el tiempo era de que ellos eran desobedientes, pero eran desobedientes porque no tenían comunión con Dios y entonces tú no entiendes lo que Dios quiere aunque tú leas la palabra 80 veces. Si no hay aplicación, el mundo espiritual tú lo entiendes cuando tú lo aplicas. De lo contrario es letra muerta. Es la vivencia lo que te lleva a entender a Dios. Porque entonces tú dices, por eso Pedro dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Porque cuando tú tienes esa experiencia real con Dios, si tú no la aplicas, tú no la entiendes. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Ellos hablaban la palabra, la discutían en la sinagoga todo el tiempo, pero no entendían el mensaje. No entendían. Teóricamente era que ellos hablaban. Teóricamente, exacto. Y le añadían y le quitaban, ¿verdad? Por eso estaba el Torah, pero también estaba la tradición oral, que era la de ellos. Ajá. A lo que yo me refería es que la palabra lo que presentaba era a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Entonces, si ellos no reconocieron a Jesús, no podían entender la palabra. Exactamente. Y como no entendían la palabra, no pudieron reconocer a Jesús. De las dos maneras. Tú hablas la palabra todo el tiempo, pero tú no sabes de quién están hablando. Porque la palabra habla en sentido figurado.
Los profetas tú no los entiendes si tú te vas y buscas un libro y entiendes la interpretación de lo que está diciendo, pues tú no sabes de quién habla, porque no te está hablando de Jesús. Y inclusive de Juan el Bautista, ¿verdad? Ellos no entendían de lo que, no podían reconocer al Mesías cuando llegara, porque no entendían los profetas. Bien, no entendieron el mensaje. Luego habla de que la resurrección fue anunciada por los profetas y fue un evento crucial. La resurrección es prueba de que Jesucristo era el Mesías. Y finalmente, estoy dándole un resumen de lo que habla el discurso para poderlo entender más fácilmente. Él usó el Antiguo Testamento para basar o sostener sus argumentos. Él habló fuerte. Oh, sí. Cuando lees todo esto, fue como un insulto, ¿verdad? Pero él le dijo la verdad En la cara, sí. Pastora, Ujú. ese discurso se asimila al de Pedro, Sí, también. porque Pedro también Ah, hizo, al de tú dices, al de, Sí, el de Pedro y el de Esteban. sí, al de Pedro en Hechos 2 o Hechos, sí, Hechos 2. Sí, bueno, tienen que, o sea, hay que decir lo que es, para eso es que Dios te da, ¿verdad?, la autoridad para que tú le digas a la gente y hables lo que tienes que decir. Ellos tenían toda la autoridad divina y ellos tenían que hacer entender a la gente y traerlos a razón. Y a través de esos discursos mucha gente se convirtió. Tenían que hacerlos repensar. Bien, Génesis. Tenemos que comenzar el discurso. Estoy en varones israelitas, ¿verdad? Bien, dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Recuerden que él está en la sinagoga. Y en la sinagoga están los varones israelitas y además dice, y los que teméis a Dios, oíd. ¿Quiénes eran esos? Los que teméis a Dios. No son judíos, porque dice varones israelitas. Los que teméis a Dios son los gentiles que se habían convertido al judaísmo y estaban allí. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió nuestros padres. Ahí estamos en Génesis. Está hablando de los padres de la fe. Estamos hablando de Abraham, patriarcas. Entonces, continúa. Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, con brazo levantado los sacó de ella. Estamos en Éxodo ahora. Enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros y con brazo esforzado. O sea, que Dios para distinguirlos, ¿verdad?, los sacó de allí porque Él tenía pacto con ellos desde que estaban con Abraham. Esta es la descripción de la redención que Jesús está haciendo. Dios los redimió del Éxodo físicamente, los sacó de la esclavitud física, pero ahora Jesús los redime de pecado. Los redime de pecado. Entonces dice, porque Él tenía pacto con ellos. Vamos entonces a seguir. Después yo le digo, estoy con brazos, ok, 18. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó. Fíjense cómo dice, los soportó en el desierto. 40 años dando cosas con ellos, porque tenía que darle la oportunidad de que ellos tuvieran fe, impartirles fe para enseñarles a confiar en Dios, pero eso nunca ocurrió, porque ellos nunca quisieron comunicarse con Dios. Ahí estamos en Levítico, Número, Deuteronomio, que tienen todas esas experiencias y hay muchos versículos que se repiten en cada uno de estos 3 libros. Las mismas historias. Bien, Dios insiste con nosotros. Dios insiste para que tomemos la oportunidad y nos pasan las cosas 1, 2 y 3 veces, porque Dios está insistiendo como insistió con el pueblo, para que recapacitemos, porque Dios nos está diciendo algo y nosotros no queremos entender. Y con este pueblo
estuvo 40 años en el desierto y nunca aprendieron. Y entonces después le dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Ahora estamos en Josué, estamos hablando de la tierra prometida. Les dio su herencia. Y luego, después de como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora estamos en el libro de Jueces. 450 años con los jueces, porque después que estos patriarcas y ellos entraron a la tierra prometida, Josué murió y ellos se quedaron entonces gobernando. Cada vez que salía uno, entraba el otro y fueron muchos los jueces que pasaron por ahí. Entonces ahora entramos, luego pidieron rey, estamos en Primera de Samuel. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pidieron rey, estamos en Primera de Samuel. Y quitando los levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este hombre escogió a David porque David iba a ser la descendencia de Jesús. Y necesitaba una descendencia que viniera de un linaje, de un rey que fuera aceptable, ¿verdad? Que fuera obediente a Dios. Por eso dice, por eso encontré a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. Aquí estamos en Segunda de Samuel. Entonces dice, y de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ahora estamos entre David y Jesús. Ahí hay un lapso de 1000 años de historia de Israel que no existe ahí. Para llegar a Jesús, entre uno y el otro, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, ¿quién predicó? Juan el Bautista, de arrepentimiento a todo el pueblo. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo el más, no soy yo el más. He aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Este es Juan el Bautista, y por la razón que él habla de Juan el Bautista es porque Juan el Bautista era reconocido en el mundo fariseo. Este hombre, su ministerio tenía renombre. La gente creía en él, creyeron en su ministerio, y él tiene que, Juan el Bautista le da veracidad a Jesús y le da veracidad a la historia de Israel. Bien, el testimonio de él era veraz. Entonces seguimos en el 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotras es enviada palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, o sea, lo que se lee en la sinagoga, no lo conocen. Las cumplieron al condenarle, o sea que la profecía que se cumplió, mataron a Jesús, eso es lo que dice Isaías, en el siervo sufriente. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Prueba de que era el Mesías. Prueba. Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante este pueblo. Esto es lo que Dios busca, testigos. Esta gente
que estuvieron con él en Galilea, en Jerusalén, ahora son los testigos, y esos testigos son los que están llevando el evangelio por diferentes partes del mundo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo digo así, os daré las misericordias fieles de David. Le condenaron, lo colgaron del madero, pero a pesar de todas estas cosas, Dios lo resucitó y en Jesús se cumple la promesa de sus padres, los patriarcas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Aquí es que se cumple la promesa de Abraham. Se cumple en nosotros con Jesús. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Por eso dice también otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, David durmió y fue reunido con sus padres y vio ¿qué? Vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, porque está hablando de la corrupción que significa nuestro cuerpo de pecado. David lo enterraron porque David vio corrupción. Su cuerpo quedó, ¿verdad?, enterrado porque tenemos un cuerpo de pecado. Pero Jesús resucitó. Jesús no vio corrupción. Por eso se levantó. Bien, entonces el 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tú lo único que tienes que hacer es creer. No estamos aquí por la ley, ni tenemos que circuncidar a nadie. Aquí, esta es la ley de Abraham. Tú eres justo sencillamente por la fe. Abraham fue justificado delante de Dios porque le creyó a Dios. Esto es todo lo que tú necesitas hacer. No tenemos que ir a la ley de Moisés. Por la ley. Sabed esto, varones, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Lo que no pudo hacer por ellos, lo que la ley no pudo hacer, Jesús lo está haciendo. Es lo que Él está diciendo. Lo único que tú tienes que hacer, la ley no te pudo justificar, pero Jesús te puede justificar. Entonces, esta cita que tenemos aquí es de Habacuc 1:5, donde le dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Dice, mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced. Porque Dios está haciendo una obra que ellos no van a creer si alguien se la contare. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, dice que los gentiles les rogaron al día siguiente, que era día de reposo, al día siguiente, que el día siguiente, día de reposo, les hablasen estas cosas. Imagínense a los gentiles haber escuchado esto, cómo se sentía esa gente que se sentía esclavizada por la ley de los fariseos. Ellos estaban regocijados porque descubrieron que para ellos también era esta promesa. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos les hablaban y les persuadían a que perseverasen en la gracia. Pero entonces, al siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué? La palabra de Dios. Y ellos no pudieron resistirla. Y dice, pero viendo a los judíos la muchedumbre,
se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, porque esa era la costumbre. Dios le había mandado. ¿Jesús fue a qué? ¿Hablarle a qué? A su pueblo. ¿Se acuerdan la mujer sirofenicia que trató de pedirle a Jesús que le ayudara? Y él le dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Y ella le dijo: pero también los hijos comen de las migajas. Jesús vino a Israel, no vino a los gentiles. Claro, él trae un mensaje para los gentiles, pero era después que él se fuera. Pero el mensaje de él era a convertir a los judíos, no a los gentiles. Y entonces, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Ese era el orden acostumbrado. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quién? A los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Y esa frase de lo último de la tierra es lo que nosotros encontramos en Hechos 1:8, donde nos dice: me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Y ahora, ¿verdad? Es que ellos se van a lanzar. Eso es una palabra de autoridad que Dios le ha dado. Y Israel pudo haber sido la herramienta que Dios utilizara para llevar esa palabra, pero ellos nunca la recibieron. No la recibieron ni cuando Jesús estaba allí, tampoco la van a recibir cuando los discípulos se la están explicando. Aunque hubo muchos judíos, ¿verdad?, que se convirtió, pero yo creo que hubo más gentiles que se convirtieron que los judíos en sí. Bien, pero entonces ya Dios había llamado a Pablo para ministrar a los gentiles en Hechos 9:15, y dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esta gente no se intimidó con ninguna de esta gente que estaba en contra de ellos. No te tienes que intimidar, porque si Dios te llama, Dios está contigo. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución. ¿Con quién? Contra Pablo y Bernabé. Siempre hay políticos en el sistema, ¿verdad?, que se van a hablar y a decir cosas por ahí, y desataron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los expulsaron. Los sacaron del sitio. Pero entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron ¿a dónde? A Iconio. Y si ven el mapa, Iconio está ¿dónde? Bajo Antioch, Pisidia, debajo está la rayita que dice Iconium. ¿Lo ven ahí? Ellos se salieron de ahí, y eso era lo que Pablo acostumbraba a hacer. Lo botaban de un sitio y ¿qué? Seguía para el otro. Esas fueron las instrucciones que Jesús le dijo: si no te reciben, sacude el polvo de tus pies, que yo te voy a llevar a otro lugar. No importa. Si Dios tiene el llamado para ti, yo te voy a llevar. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. De manera que la iglesia, a pesar de todas esas cosas, la iglesia seguía creciendo. Porque, ¿cómo sabemos que Dios estaba allí? Por el crecimiento. Porque el único que da crecimiento es el Señor. El que da tú siembras la semilla, pero si hay crecimiento es porque Dios está ahí. Dios es el que da el crecimiento. No somos nosotros. No somos nosotros, es Dios. Si Dios quiere, la iglesia crece. Y si Dios no quiere, la iglesia no crece. Porque nosotros lo que somos portadores de semilla. Y ese es el final del capítulo. Yo creo que
cambió, ese crossover, ¿no? Y Jesús vino a eso mismo, a cambiar, porque ya no era la ley de Moisés, sino era la tradición, que ellos empezaron a añadir cosas, y llegó un momento de que ellos se perdieron, ¿sabes? Ellos mismos. Ellos estaban bajo su propia ley, es el problema. Ellos ponen la ley y ellos son uno, ellos son dos y ellos son tres. Entonces, cuando Dios trae cosas nuevas, no hay espacio. No hay espacio. Y el problema era que aquí había algo nuevo. Y no había espacio para nadie más. Pues yo te dejo ahí, tú sigues con tu ley, tú sigues con lo que tú crees, y yo sigo para adelante. Para donde Dios me lleve, yo me voy. Tú te lo pierdes. Como cuando uno está, ya tú plantando la semilla y después. Tú vas a hacer el trabajo que Dios te dio para hacer. Entonces, si ellos no quieren que tú lo hagas, pues entonces el Señor te lleva a otro lugar. Y tú te quedas con tus creencias. Sí. Usted dijo que la carta de los Gálatas es dirigida a ese pueblo. ¿Esa fue la carta que usted No, esa no fue. Gálatas, esa iglesia estaba en Galacia, pero esa no fue la carta de no fue directamente a ellos? no, que Pablo escribió para ellos. Tengo una pregunta. Hoy día que vivimos, un cristiano puede irse al judaísmo. Como, Oh, yo he visto montones. ¿sí? Ya. O porque Van de aquí para allá y de allá para acá. y el sábado murió alguien que yo conozco allá en Nueva York y pues él se había trasladado al judaísmo según él. Entonces pues le pidió a la esposa que cuando muriera lo envolviera en una sábana y después le pusiera el show ese encima de la caja y así mismo lo hicieron. Ujú. Sí, yo he visto, ahora es como una nueva modalidad, que la gente cogen la trompeta esa que tienen, con el shofar, y ellos, no lo estoy criticando, pero es que como que vamos para atrás en vez de para adelante, ¿me entiendes? Se supone que nosotros los traigamos a ellos acá, pero esta gente va para el otro lado. Y yo he visto familias que toda la tradición que hacen son cristianos, pero todo en la mesa y todo lo que guardan es como la tradición judía. Pues, En la otra iglesia que tocaban el shofar, Ujú. dos hermanas. Mi hermana lo tiene y lo toca todo el tiempo. A mí me gusta, se oye bonito. Al que le guste, ¿verdad? Eso no puedo saber. Yeah. So, ahora tú me pusiste a pensar, José. Yo te di una contestación, pero no estoy segura. Tengo que ir para atrás. Ahora, Pablo nunca más pasó por allí. Él fue para Chipre, la cruzó una vez y le dijo, ustedes quédense ahí, yo no vuelvo para acá porque me van a prender en fuego aquí. Bueno, Yo estaba viendo los otros viajes sí, y hay ciertas áreas que él fue 2 y 3 veces, pero hay ciertas áreas que él pisó una vez y por aquí que no voy. sí. Digo, Sí, pero hay porque ciertas hay áreas, mensaje. como en Efesios, que él fue como una vez por corto tiempo y se fue y le dijo, querían que él se quedara y él le dijo, si Dios me manda yo vengo, pero yo me tengo que ir. Y después fue y se quedó con ellos como por 2 o 3 años. Pero no, él se dedicó a ir 45 lugares diferentes a final de los hechos. Él hizo muchos viajes y llegó hasta España, por allá arriba. Y uno piensa que no, pero yo me puse a ver exactamente a dónde él fue y todo eso era caminando. Eso es No. como caminar de aquí a Waco. Eran 100 millas de donde estaba abajo hasta el Pisidia ese, son 100 millas para arriba. Y entonces 250 millas en una, sabrá Dios en qué tipo de embarcación ahí al garete, porque ahí no eran como que cruceros. Ya. Esa gente estaba entregada a Cristo, realmente entregada. Y nosotros salimos por ahí, nos da un frío y viramos para atrás porque tenemos mucho frío. Yo tampoco, José. Yo me pierdo de aquí a la esquina. Y volviendo al tema, y es interesante cómo aprendemos que podemos
podemos saber la palabra, pero si no tenemos esa intimidad, si no la aplicamos, yo creo que la intimidad es lo que nos hace aplicarla. Porque la Claro. podemos leer, pero si no tenemos esa intimidad, si no tenemos, ¿verdad? Que el Señor nos abra el entendimiento y la ponemos en práctica, es como nada, es vacía, ¿sabes? Es hueca. Es hueca porque en realidad tú la entiendes cuando tú lo haces y tú sientes que Dios te habla, entiendes lo que el Señor te dijo. Por otra parte, tienes intimidad, pero es como pura teoría. Cuando tú la practicas es que tú le puedes testificar a otro. Tú puedes hablarle a otro, esto es así, porque tú conociste. Pero si tú no, y por eso es que Dios busca gente obediente, porque la única manera de tú testificar esa verdad es cuando tú la experimentas. Entonces, ahí es donde se da la obediencia. Y si no somos obedientes, no podemos testificar, porque no tenemos mucho que decir. Tú no tienes mucho que compartir si tú no pasaste por ahí. No hay vivencia. So, la vivencia es lo que hace al cristiano santo. Eres apartado. Eso es lo que te santifica. No es leer la palabra solamente. Lo que te santifica es la aplicación. Que se te nota. Sí, la santificación viene con la obediencia. Porque tú practicas la verdad. Él decía, si me amáis, Guardad mis mandamientos.